Ellos no apretaron el gatillo, contrataron a alguien más para hacerlo. Estos son algunos de los casos de asesinato por encargo más perturbadores en True Crime, donde familiares de confianza, amantes secretos y profesionales respetados se convirtieron en los cerebros detrás de asesinatos calculados. Impulsados por la avaricia, el miedo y la obsesión, estos asesinatos por encargo demuestran que las amenazas más peligrosas a menudo provienen de alguien cercano. Esto es crimen real en su forma más oscura, casos reales donde la traición fue fatal y la justicia tuvo un costo devastador. Este caso gira en torno a un hombre llamado Jeffrey Stern y su esposa Yvonne. Jeffrey nació en una familia judía en Milwaukee, Wisconsin. Su papá tenía un negocio de licorería y era bastante exitoso. Jeffrey, desde que era joven, quería convertirse en abogado, así que tomó la decisión de ir a Houston, Texas y asistir al South Texas College of Law. Luego, en 1982, Jeffrey tuvo una cita a ciegas con una mujer llamada Yvonne Flores, una joven católica. Ella trabajaba como asistente legal en una firma de abogados de patentes y acababa de divorciarse de su novio de la secundaria. También era madre soltera de un hijo. Para Jeffrey e Yvonne, sin embargo, fue amor a primera vista. Yvonne y Jeffrey simplemente hicieron clic y en poco tiempo ya estaban en una relación. Esa relación era tan seria que Yvonne decidió convertirse al judaísmo. Y para cuando llegó 1991, Jeffrey le propuso matrimonio a Yvonne en Nueva York, y meses después, la pareja se casó en Milwaukee. La carrera de Jeffrey también despegó. Abrió un pequeño bufete de abogados en Houston, Texas, y estaba ganando una buena cantidad de dinero. Se le definía como un abogado muy dedicado y despiadado, y era uno de los abogados más solicitados de la zona en ese momento. La pareja, junto con el hijo de Yvonne, también se estableció muy bien en Houston. Jeffrey compró una hermosa casa en la exclusiva zona de Piney Point Village en Houston y convirtieron esa casa en un hogar. Jeffrey, según todos los testimonios, era un hombre de familia y recibió al hijo de Yvonne con los brazos abiertos, criándolo como si fuera suyo. Más tarde, la pareja tuvo 2 hijos propios en 1995 y 1997 y luego se mudaron a Bel Air, que estaba cerca de la escuela privada de los niños. Jeffrey amaba y adoraba a Yvonne. Su romance seguía vivo incluso después de años de matrimonio. Con frecuencia tenían citas. Él la colmaba de regalos y sorpresas, y nunca habló mal de Yvonne, algo que tanto los amigos como la familia de Yvonne y Jeffrey podían asegurar. Yvonne lo era todo para Jeffrey, según amigos y familiares. Eran la pareja ideal, hermosos, exitosos y muy enamorados. La familia Stern también era muy generosa con organizaciones benéficas y buenas causas. Donaban con regularidad y ayudaban a los demás. Más tarde, ellos dijeron que si Yvonne y Jeffrey tenían algún problema en su vida personal, nunca fue visible. Nadie podría sospechar que una pareja tan perfecta tuviera problemas. Pero había un problema importante, y era el hecho de que Jeffrey había estado involucrado con una mujer en el trabajo desde 2008, y resultó que todo su matrimonio fue una mentira. Michelle, la amante de Jeffrey, nació en Filipinas en 1972 y su papá era contador de una compañía petrolera. Y él dejó a su familia para mudarse a Houston en busca de una vida mejor. Para cuando Michelle tenía 12 años, ella, su mamá y sus hermanos también habían hecho el gran cambio de su tierra natal a Houston, Texas. Y fue ahí donde Michelle creció, asistió a la escuela y construyó su vida. Después de la preparatoria, Michelle se vio inmersa en el mundo del derecho. Trabajó como recepcionista en un bufete de abogados de lesiones personales. Y después de un par de años con buena experiencia, pasó a ser gerente de oficina en otro bufete de abogados de lesiones personales. Michelle era descrita como una persona de voz suave, agradable, bien educada y una mujer competente. En resumen, estaba perfectamente hecha para el trabajo que realizaba. Tras el fallecimiento de su papá en 2005, Michelle era la única proveedora de la familia. Le pagaban bien, pero como ahora tenía más responsabilidades, trabajaba el doble y pasaba largas horas en la oficina. Michelle también salió con muchos hombres, pero nunca se puso seria con ninguno ni de verdad sentó cabeza. Los amigos de Jeffrey, por otro lado, definían a Michelle como una mujer muy coqueta que a veces, según ellos, se volvía loca. Un amigo cercano de Jeffrey y abogado, Rand Mincer, luego testificó en la corte que Michelle fue muy directa con él cuando la conoció por primera vez. Ella tomó la iniciativa y le invitó a salir a tomar una copa.
Y después de esto, otro abogado cercano a Rand advirtió que Michelle, nuevamente, estaba, cito, loca. Sea lo que sea que eso signifique. Pero en contraste con esto, Deborah Kaiser, quien es la abogada de Michelle, declaró que antes de que todo esto sucediera, Michelle era una mujer educada, dulce y cariñosa, que no mostraba ningún signo de alteración mental. Y si los tenía, no los dejaba ver. A finales de los años 90, Michelle recibió la tarea de visitar un pequeño despacho de abogados en Texas para hacer un mandado. Y fue ahí donde se cruzó con nada más y nada menos que Jeffree Stern. Se alega que Jeffree fue quien quiso conquistar a Michelle esta vez, no al revés. Michelle intentó mantenerse profesional y rechazar sus avances, pero supuestamente Jeffree no se daba por vencido. Empezó a colmarla de regalos y compraba boletos para partidos de béisbol, específicamente de los Houston Rockets. Luego intentaba hablar con Michelle y le preguntaba qué le gustaba y qué no. También le consiguió una sudadera y una gorra de béisbol de su equipo favorito de Aspen. Pero aún así, Michelle se mantuvo firme. No sé si ya te lo conté o no, pero Michelle estaba en una relación con un hombre en ese momento, quien también trabajaba con ella en el bufete de abogados. Sin embargo, en 2004, la pareja terminó. Y fue entonces cuando Michelle empezó a corresponder a los avances de Jeffree. Jeffree estaba colmando a Michelle con regalos aún más caros, aretes de diamantes, ofertas para comprarle un auto nuevo, ofertas para pagar sus préstamos y deudas de tarjetas de crédito. Jeffree no se estaba echando para atrás. Incluso llevaron su aventura al plano físico. Había puntos de encuentro que a menudo eran habitaciones de hotel, oficinas, lugares secretos en Houston, Las Vegas, Nueva York, Aspen, donde sea. Y luego Michelle reveló que Jeffree le dijo que ya ni siquiera amaba a Yvonne. Michelle sabía que Jeffree estaba casado y tenía hijos, pero supuestamente él planeaba dejarla por Michelle. También dijo que Jeffree le confió la realidad de su matrimonio con Yvonne. Le dijo a Michelle que Yvonne le había sido infiel y que los dos solo se toleraban por sus hijos. Y en este punto, Michelle también empezó a enamorarse seriamente de Jeffree. Según Michelle, Jeffree la conquistó con palabras de cariño y le aseguró que ella era la indicada para él. Pero algún tiempo después, el romance dio un giro. Quiero decir, las cosas iban bastante bien entre Michelle y Jeffree, pero según Michelle, Jeffree empezó a meterle ideas en la cabeza sobre sacar a Yvonne de la ecuación. Michelle declaró que Jeffree hablaba sobre la posible reacción de Yvonne al enterarse de lo que pasaba entre él y Michelle y sobre lo que ella haría. Y luego empezó a hablar sobre que Michelle le hiciera daño a Yvonne. Mientras Michelle y Jeffree continuaban su aventura, sin que Yvonne lo supiera, por supuesto, fue cuando Jeffree empezó a mostrar una nueva faceta de sí mismo. Michelle les dijo a los investigadores después que estaba bajo el control de Jeffree. Era como una marioneta a la que Jeffree le daba instrucciones sobre cada aspecto de su vida. Tenía que comer, vestirse y comportarse de cierta manera que fuera aprobada por Jeffree. Él también controlaba sus finanzas y decidía dónde podía y no podía gastar dinero, y se puede decir con seguridad que Michelle se estaba desmoronando. Si Michelle se resistía, entonces Jeffree la destruía verbal y emocionalmente, dejándola sintiéndose inútil. Así que esto era lo que estaba pasando en ese tórrido romance con Jeffree. Y pronto, Michelle se encontraría contactando a personas sospechosas y ofreciéndoles dinero mientras intentaba contratar a alguien para matar a otra persona. ¿Pero a quién? No a Jeffree, sino a su esposa Yvonne. El primer ataque contra Yvonne ocurrió cuando ella estaba en casa durmiendo con sus hijos en Bel Air, el 11 de febrero de 2010. Jeffree estaba fuera de la ciudad en un viaje de negocios y alguien armado entró por la ventana de la sala. Yvonne no escuchó nada porque en ese momento llevaba tapones para los oídos. Pero cuando finalmente bajó, se enteró de lo que había pasado. Y ese intento, afortunadamente, no tuvo éxito. Pero no sería el último. 2 meses después, en abril de 2010, alguien tocó el timbre de la casa de la familia Stern y Yvonne miró por un panel de vidrio lateral. El hombre apuntó un arma directamente a Yvonne y ella se cubrió en el último momento. Ella estaba a salvo de nuevo, aunque muy alterada, y este incidente hizo que Jeffree instalara paneles de vidrio a prueba de balas e invirtiera en un sistema de seguridad privado, un auto blindado modificado y otras precauciones de seguridad. Y luego, un mes después, el 5 de mayo, Yvonne caminaba hacia su auto en un estacionamiento cuando fue acorralada por un ladrón. Y esta vez, resultó herida en el proceso. Tuvo suficiente fuerza para conducir hasta una gasolinera local y enviarle un mensaje de texto a su esposo diciendo que había resultado herida, pero luego se desmayó.
Milagrosamente, le salvaron la vida, y la policía se quedó rascándose la cabeza ante estos ataques aleatorios contra Yvonne, y no tenían respuestas hasta que llegó una llamada el 27 de mayo de 2010. Era para delatar al amigo de la infancia de la persona que llamaba, un hombre de 32 años llamado Richard Gutiérrez. Mira, Richard se le había acercado a este hombre semanas antes y le dio una foto de Yvonne Stern y le preguntó si estaba interesado en un trabajo. Todos sabemos cuál era ese trabajo. Ricardo era conductor de una grúa, y cuando la policía se acercó a él, empezó a hablar. Les dijo a los investigadores que una mujer llamada Michelle Geyser se le había acercado y le pidió que llevara a cabo un asesinato por encargo a cambio de $20,000. Y en realidad fue el hermano de Ricardo, Adán, quien rompió la ventana de la sala de la casa de los Stern. Sin embargo, cuando eso no tuvo éxito, Ricardo contactó a otro delincuente, Jaime Lowry, de 27 años, quien le pasó el trabajo a un conocido suyo, y fue él quien atacó a Yvonne a través del panel de vidrio. No querían llevar a cabo el plan, solo intentaban estafar a Ricardo por el dinero, pero al final ambos fracasaron. Pero ahora que el nombre de Michelle había sido expuesto, estaban tras su pista. Entonces, ¿qué pasó al final? Bueno, la policía finalmente descubrió que era Michelle quien estaba contactando a personas dudosas, pidiéndoles que sacaran a Yvonne del camino. Así que finalmente fue arrestada en el bufete de abogados donde trabajaba cuando la policía llegó con una orden de arresto. Y luego, cuando la interrogaron, salió a la luz su aventura con Jeffrey, lo cual Yvonne no tomó nada bien. Ella solicitó el divorcio y se fue a Aspen con los niños, y hablaremos de eso en un momento. Pero Michelle se presentó y le dijo a la policía que Jeffrey daba instrucciones de todo, desde el principio hasta el final. Él le contaba a Michelle sobre todos los lugares que había revisado y que no tenían cámaras de vigilancia para sus reuniones secretas. Michelle también mencionó que Jeffrey tenía miedo, pero solo de ser atrapado. Y le indicó a Michelle que hiciera todos los tratos solo a su nombre y que se deshiciera de todo lo que pudiera llevar a los investigadores hasta él. Además de esto, Michelle también tenía que lidiar con Richard, quien exigía cada vez más dinero para no decir nada sobre el intento de asesinato y la planificación. Pero Michelle no fue la única que fue arrestada. Jeffrey también fue arrestado y detenido por portar un arma ilegalmente, y fue entonces cuando todo explotó, y ahí fue cuando Yvonne pidió el divorcio y se llevó a los niños. Pero aquí hay otro giro en la trama. Cuando se anunciaron las fechas de juicio por separado de Jeffrey y Michelle, ¿adivina quién apareció y se puso del lado de Jeffrey? Yvonne Stern. Ella había retirado su petición de divorcio y estuvo apoyando a Jeffrey durante todo este proceso. Esto fue una locura, y cuando todos la cuestionaron, Yvonne dijo que había perdonado a Jeffrey por la aventura y que no creía que él fuera el autor intelectual del intento de asesinarla. Ella le echó toda la culpa a Michelle. Ahora, ¿esas ideas eran realmente suyas o Jeffrey había logrado convencerla? Probablemente nunca lo sabremos. Pero al final, todos los cargos contra Jeffrey fueron retirados porque la parte contraria no tenía suficiente evidencia para intentar condenarlo. Por otro lado, Michelle fue sentenciada a 25 años de prisión, Richard recibió 15 años de prisión y el otro sicario contratado por Lowry recibió 45 años de prisión. Jeffrey es un hombre libre hasta el día de hoy, supuestamente todavía felizmente casado con Yvonne. Este caso fue una montaña rusa. Tuve que detenerme y recordarme a mí mismo que esto realmente sucedió en la vida real y no era una película. Pero en serio, ¿quién es el verdadero culpable aquí? ¿Realmente Jeffrey era un hombre inocente y Michelle inventó todo lo demás? Bueno, realmente no hay manera de saberlo. Jocelyn Peters nació y creció en San Luis, Missouri. Al crecer, la definían como una chica muy cariñosa y dulce, y sobre todo, confiada. Jocelyn era una excelente estudiante en la escuela. Después de graduarse de la preparatoria, se inscribió en la Universidad de Missouri para estudiar una carrera en educación. Luego, en 2007, después de que Jocelyn se graduó de la universidad, consiguió un trabajo como maestra de primaria en la escuela primaria Horseman. Jocelyn era una maestra muy querida en su escuela. Ella tenía una energía muy vibrante y una personalidad amorosa, y irradiaba amabilidad y calidez. Jocelyn también trabajaba muy duro y amaba su trabajo, y estaba dedicada a hacer de su salón de clases un lugar acogedor para sus alumnos. También era muy unida a su familia, y una cosa que le encantaba eran los niños. Estoy seguro de que ya te habrás dado cuenta porque Jocelyn trabajaba con niños, así que no es sorprendente que tuviera una naturaleza cálida y maternal.
Ella también quería tener su propia familia algún día y estaba lista para criar a sus propios hijos con amor, tal como lo hacía en su salón de clases. Pero Jocelyn nunca tendría la oportunidad de tener hijos propios, porque en un abrir y cerrar de ojos, su vida fue inesperadamente truncada. A finales de marzo de 2016, la mamá de Jocelyn, Lacey, estaba tratando de localizar a su hija. No contestaba su teléfono, y eso era muy extraño. Lacey se preocupó de inmediato por Jocelyn, porque esto no era propio de ella. Jocelyn no era de las que simplemente no contestaban el teléfono, y aunque alguna vez no lo hiciera, devolvería la llamada después, pero esta vez no lo hizo. Lacey estaba llamando insistentemente al teléfono de Jocelyn, y ella simplemente no contestaba. Se suponía que debía estar en casa, así que ¿dónde podría estar? Esto dejó a Lacey sin otra opción más que ir al departamento de Jocelyn y ver las cosas por sí misma. Cuando Lacey llegó al departamento, hizo un descubrimiento que cambiaría su vida para siempre. Jocelyn fue encontrada sin vida en la cama y no pudieron reanimarla. Lacey quedó horrorizada e incrédula, y de inmediato llamó al 911 y esperó a que llegaran la policía y los servicios de emergencia para revisar a Jocelyn. Cuando llegaron los paramédicos, no pudieron reanimar a Jocelyn, pero fue entonces cuando encontraron una cosa más. Jocelyn estaba embarazada. Ella tenía aproximadamente 7 meses de embarazo y ahora ambos habían fallecido. Jocelyn amaba a los niños y cumplió su sueño de formar su propia familia y estuvo tan cerca de ver a su bebé y sostener a su hijo por primera vez. Pero nada alegre como eso sucedió. En cambio, todo se vino abajo y ahora Jocelyn y su bebé no nacido se habían ido para siempre. La policía fue llamada a la escena porque esto definitivamente parecía un homicidio planeado. No fue un robo que salió mal porque no se robó nada del departamento de Jocelyn. No había señales de que hubieran forzado la entrada y todas las cosas de valor y pertenencias de Jocelyn seguían ahí en el departamento, así que no pudo haber sido alguien al azar. La policía tenía que llegar al fondo de este caso porque era muy confuso. Y aunque consiguieron su primera pista bastante rápido, fue nada menos que de Lacey, la mamá de Jocelyn. Ella le dijo a la policía que alguien la había llamado para preguntar por Jocelyn, ya que esa persona tampoco podía comunicarse con ella. ¿Pero quién era esa persona? Bueno, la policía tuvo suerte porque logró encontrar no solo a alguien cercano a Jocelyn, sino también al padre del bebé. Era el director de la secundaria, Cornelius Green. Y aquí está lo más impactante. Estaba casado con otra mujer, tenía hijos con ella, y ahora estaba teniendo una aventura con Jocelyn, una maestra de su escuela. La policía quería hablar con Cornelius lo antes posible porque, como sabes, en estos casos, los investigadores suelen hablar con las personas más cercanas a la víctima para reunir la mayor cantidad de información posible. Y esta era una situación muy complicada. Cornelius estaba casado y tenía una relación extramarital con una subordinada. Y por si fuera poco, ahora ella también estaba embarazada de su hijo. Así que, sin demora, los detectives salieron a buscar a Cornelius. Cornelius Green era un exdirector de la Carl Lane Visual and Performing Arts Middle School. Tenía una gran experiencia a sus espaldas. Se había dedicado a la educación desde 2002, habiendo trabajado en diferentes escuelas públicas del distrito, y también fue maestro, subdirector y director en diferentes escuelas. Cornelio también era un hombre muy trabajador, era conocido por su ética laboral y tuvo mucho éxito en su campo de trabajo. También estaba casado y tenía un par de hijos, y aparentemente la vida era buena para él. Pero lo que la gente no sabía era que a Cornelio le encantaba recibir atención del sexo opuesto. Era un poco coqueto y un mujeriego, por así decirlo. Tenía ojo alegre y antes de Jocelyn estuvo involucrado con varias otras mujeres. Y con todas las mujeres, él decía la misma mentira. Les decía que estaba en proceso de dejar a su esposa por ellas. Pero claro, eso nunca era cierto. Cornelio seguía casado y le era infiel a su esposa, quien pensaba que Cornelio solo tenía ojos para ella. Así que mientras Cornelio tenía múltiples aventuras con otras mujeres, su esposa no se enteraba de nada durante todo ese tiempo. Cornelio estaba viviendo una doble vida y estaba engañando a todas las personas a su alrededor. Era un esposo amoroso, padre y director dedicado durante el día, pero por la noche era un infiel y un tramposo. Bueno, Cornelio no había terminado con sus encuentros porque mientras trabajaba como director en la escuela secundaria fue cuando se cruzó con Jocelyn. Ahora, aunque Jocelyn era principalmente maestra de primaria, también daba clases a estudiantes de la secundaria y se asumía que así fue como conoció a Cornelio.
Cornelio encantó a Jocelyn, y al instante, ella quedó cautivada por él. Ahora, Jocelyn sí sabía que Cornelio no era soltero, sabía bien que él estaba casado y naturalmente no quería estar en una relación con un hombre comprometido. Pero Cornelio, siendo el mentiroso manipulador que era, le dijo a Jocelyn que estaba en proceso de divorciarse de su esposa. Y hasta entonces, solo tenían que mantener su relación en secreto. Ahora, Jocelyn no lo sabía, pero nosotros sabemos que Cornelio solo estaba mintiendo descaradamente. No iba a dejar a su esposa y a sus hijos. Y aún así, iba a engañar a su esposa con Jocelyn y también arrastrar a Jocelyn a este lío. Estaba manipulando a las dos mujeres como si fueran marionetas. Pero de todos modos, Jocelyn le creyó a Cornelio porque, bueno, no veía razón para que él le mintiera, así que los dos se involucraron en su romance apasionado. Según la familia de Jocelyn, ella realmente amaba a Cornelio, de verdad pensaba que él iba a estar soltero pronto y entonces los dos podrían salir juntos libremente. Pero eso estaba muy lejos de la verdad. Jocelyn no era más que el capricho de la semana para Cornelio. Ahora, supongo que también mantuvieron la relación en secreto en la escuela, porque no sería bien visto por otros maestros y funcionarios escolares, pero no lo sé con certeza. Pero Jocelyn y Cornelio se veían en la casa de Jocelyn o en algún lugar donde la gente no sospechara de ellos, y continuaban su aventura. Y todos podemos predecir lo que sucede a partir de aquí. Una relación construida sobre mentiras, un hombre jugando con tantas mujeres, las cosas no terminarían nada bien. Después de un tiempo, Jocelyn descubrió que estaba embarazada del hijo de Cornelio. Pero trágicamente, este embarazo no llegó a término, y Jocelyn perdió al bebé, bastante temprano. Estoy seguro de que puedes imaginar que Jocelyn estaba devastada. Ella quería tener una familia propia más que nada, y ver cómo esta oportunidad se le escapaba de las manos fue muy doloroso para ella. Cornelio estuvo ahí para consolar a Jocelyn, y los dos continuaron con su aventura después de eso, y algún tiempo después, Jocelyn volvió a quedar embarazada. Pero esta vez, ella se vio obligada a abortar el embarazo porque, sorpresa, Cornelio no quería tener un bebé con Jocelyn. Él no quería tener ese tipo de responsabilidad con una mujer con la que solo estaba teniendo una aventura, y prácticamente obligó a Jocelyn a elegir entre él o el bebé. Ahora, Jocelyn ya estaba en una situación difícil. Por supuesto, ella quería al niño, pero tampoco quería perder al hombre que amaba. Así que Jocelyn tomó la decisión de ir al médico y terminar con el embarazo. ¿Te imaginas cómo debió sentirse Jocelyn durante ese tiempo? Se vio obligada a elegir entre el hombre que amaba profundamente y su deseo de formar su propia familia. Ni siquiera puedo imaginar lo difícil que debió ser esto para ella, pero al final, Cornelius, ¿puedes creerlo? Algún tiempo después, la embarazó de nuevo. Ahora, no sé qué pasa con Cornelio. Si dice que no quiere tener un bebé con Jocelyn, ¿no podría simplemente tener más cuidado la próxima vez? ¿Por qué está haciendo que Jocelyn pase constantemente por el sube y baja de la esperanza y la felicidad solo para luego quitárselo todo? Si no quiere la responsabilidad de tener un hijo, entonces puede tomar medidas para evitarlo. Pero claramente Cornelio no recibió el mensaje. Pero esta vez, algo en Jocelyn había cambiado. No quería que Cornelio la controlara sobre si podía quedarse con el bebé o no. Jocelyn iba a seguir adelante con este embarazo, le gustara a quien le gustara, especialmente a Cornelio. Jocelyn ya no iba a ceder, había perdido la oportunidad la primera vez. Luego Cornelio la obligó a poner en pausa sus sueños la segunda vez, pero esta vez iba a tener a este bebé. Ahora, no sé cómo se sintió Cornelio acerca de esta decisión. Si me preguntas, probablemente estaba furioso, porque por primera vez, Jocelyn no le hizo caso. Bueno, no terminaron ni nada por el estilo, y tampoco tuvieron peleas explosivas por el embarazo. Cornelio estaba bastante tranquilo y se dejaba llevar. Jocelyn, por otro lado, estaba en la gloria. Ella estaba disfrutando esta etapa de su vida, y estaba contando los días para poder conocer a su bebé por primera vez. Pero sin que Jocelyn lo supiera, mientras planeaba su vida y la llegada de su bebé, alguien en algún lugar estaba planeando algo siniestro que no terminaría bien. Una vez que Jocelyn le anunció su embarazo a Cornelio, él no se alegró, y cuando vio su determinación de tener a este bebé, se enojó aún más. Pero no dejó que esto se notara. En cambio, estaba poniendo toda su energía en averiguar cómo podía evitar que Jocelyn diera a luz a este bebé. Recuerda, este también es su bebé. No es como si lo estuvieran obligando a ser padre de un hijo que ni siquiera era suyo. Es alarmante ver su desapego de este bebé ya desde ahora. Pero fue entonces cuando Cornelio empezó a idear un plan. Primero pensó en ponerle medicamentos dudosos en secreto a la comida de Jocelyn para provocar exactamente lo que imaginas,
Pero por suerte, eso no funcionó. Cornelio incluso llegó al extremo de buscar maneras de enmascarar el sabor de ese medicamento en los alimentos que se suponía debía adulterar. Increíble es lo que es este tipo. Hasta dónde puede llegar este hombre para deshacerse de su propio hijo es surrealista. Y de nuevo, esto se pudo haber evitado si los dos simplemente hubieran hablado sus diferencias como adultos y hubieran sido cuidadosos. Pero me parece que Cornelio simplemente no le gusta hacer las cosas de la manera correcta. Pero bueno, cuando su primer intento de arruinar los planes de Jocelyn se vino abajo, fue cuando supo que necesitaba un plan más sólido. Así que contactó a un amigo suyo llamado Felipe Cutler. Vivía en Oklahoma en ese momento y necesitaba dinero desesperadamente. Así que este tipo era perfecto para el trabajo que Cornelio quería que se realizara. ¿Pero cuál era ese trabajo? Bueno, sacar a Jocelyn y a su bebé de la ecuación para siempre. Juntos, a principios de marzo de 2016, Cornelio y Felipe repasaron cómo ejecutar el ataque contra Jocelyn en varias llamadas telefónicas y mensajes de texto. No puedo creer que Felipe estuviera tan desesperado por dinero que estuviera de acuerdo con Cornelio para quitarle la vida a una mujer embarazada. Felipe sabía que lo estaban contratando para hacer lo impensable, y ni siquiera dudó. Esto solo demuestra lo frías y despiadadas que pueden ser las personas cuando están cegadas por el dinero. Bueno, el instigador fue Cornelio, y él planeó cómo y cuándo Felipe llevaría a cabo el acto. En cuanto al dinero, que fue la razón principal por la que Felipe aceptó hacer todo esto, Cornelio decidió que sería una gran idea usar el dinero recaudado por el equipo de baile de su escuela para llevar a cabo lo que quería hacerle a Jocelyn. Literalmente usó el dinero recaudado en su escuela para financiar un ataque fatal contra su amante. La yuxtaposición de estas dos cosas es una locura. Una cosa es planear un atentado contra alguien a quien dices amar, pero ni siquiera usar tu propio dinero y robárselo a los niños es un nuevo nivel de bajeza. Cómo se le ocurrió esta brillante idea a Cornelio está más allá de mi comprensión, pero Cornelio, además de ser una persona fría, calculadora y sin corazón, también planeaba todo. Pensó incluso en darse una coartada falsa para que nadie sospechara de él. Cornelio había comprado boletos para Chicago para el día del ataque planeado e hizo todo lo posible por cubrir sus huellas y hacer parecer que no estaba involucrado en este plan. Así que el 21 de marzo de 2016, Felipe viajó de Oklahoma a San Luis y se quedó con Cornelio y su familia por un par de días mientras planeaban todo. Y luego, en poco tiempo, llegó el día fatídico. Ese día, Jocelyn estaba muy ocupada. Ella tenía 7 meses de embarazo en ese momento y de hecho estaba en medio de la planificación de un baby shower. Tenía su cuaderno con ella y estaba anotando todas las cosas que necesitaba hacer para el evento. También fue al supermercado un día antes de los hechos de este caso y compró algunas cosas para la casa. Jocelyn estaba como en una nube por el embarazo y no tenía prisa por salir de ella. Ella estaba viviendo su mejor vida y estaba muy emocionada de organizar ese baby shower para su pequeño, a quien ya le había elegido el nombre de Micah. Pero Jocelyn nunca llegaría a organizar ese baby shower, porque el 24 de marzo de 2016, Felipe se subió a su auto, en el que encontró las llaves del coche y del departamento de Jocelyn en West End, obviamente dejadas por nadie más que Cornelio, y condujo hasta el departamento de Jocelyn. Era de noche, y Felipe sabía que Jocelyn ya estaría en la cama a esa hora. Felipe salió del auto con las llaves en una mano y un arma en la otra y se dirigió al departamento de Jocelyn. Luego fue directamente al dormitorio de Jocelyn, donde ella dormía profundamente. Y trágicamente terminó con la vida de Jocelyn y la de su bebé no nacido justo ahí mismo. Después de terminar el trabajo, salió silenciosamente y le envió un mensaje a Cornelius diciendo que ya estaba hecho. Esto en realidad es una especie de señal para que Cornelius le haga saber a la familia de Jocelyn que ella no está disponible cuando él intente comunicarse con ella. Esto hizo que la mamá de Jocelyn, Lacey, fuera al departamento de su hija, y lo que encontró la traumatizó para siempre. Ella fue quien llamó a los servicios de emergencia después de este trágico descubrimiento. Bueno, después de enterarse del romance, la policía revisó las actividades de Cornelius durante ese tiempo y finalmente encontraron el dinero que le había enviado a Philip antes del atentado en la dirección de la escuela. Cornelius realmente intentó cubrir sus huellas, pero claramente no fue lo suficientemente inteligente porque la policía finalmente se dio cuenta. Sabían que Cornelio estaba fuera en el momento del crimen, pero definitivamente tuvo algo que ver con el ataque. Tanto Felipe como Cornelio fueron arrestados en junio de 2016 y en octubre de 2016 respectivamente. Ambos fueron acusados de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de acción criminal armada.
Cornelio también fue acusado adicionalmente de 3 cargos por recibir propiedad robada. Tomó varios años para que finalmente se hiciera justicia debido a una disputa sobre las pruebas. Pero al final, en junio de 2024, tanto Felipe Cutler, el sicario, como Cornelio Verde, la mente maestra detrás de todo, fueron sentenciados a 2 cadenas perpetuas consecutivas cada uno. La familia de Jocelyn estuvo presente en la sentencia y estaban desconsolados por perder a su hija y a su bebé de esa manera, pero se sintieron aliviados de que se hiciera justicia para 2 personas inocentes. En honor a Jocelyn, la escuela donde trabajaba celebra el Día Amarillo, que es una forma maravillosa de recordar a una mujer cuyo color favorito era el amarillo. Era una joven optimista y brillante que tenía mucho por lo que esperar. Pero se convirtió en el objetivo de la ira de alguien, y en el proceso, no solo Jocelyn, sino también su inocente hijo no nacido, pagaron el precio con sus vidas. Los detectives del departamento de policía de Saanich están buscando algo. Es un vestido. Es un vestido bastante sencillo con un patrón en blanco, rosa y negro. Pero este vestido podría ser la única esperanza para resolver un caso de asesinato. Una mujer de mediana edad que llevaba exactamente ese vestido, así como un hombre alto de cabello oscuro, fueron vistos entrando al 1702 de The Sousa Place para ver una casa junto con la joven agente inmobiliaria novata de 24 años, Lindsay Busiak. Pero 20 minutos después, nadie había salido de la casa, y más tarde, Lindsay fue encontrada sin vida en la recámara principal. La casa era una escena del crimen, pero no había huellas dactilares, ni ADN ni pistas. Ni siquiera se pudo encontrar una fibra de ropa o un cabello. Algunos sospechaban de extraños, algunos sospechaban de las personas más cercanas a Lindsay. Pero la forma número 1 de localizar a su principal sospechoso era encontrar ese vestido. Lindsay Busiak nació el 2 de noviembre de 1983 en Victoria, Columbia Británica, Canadá. Al crecer, Lindsay era descrita como amable, cálida, amigable y encantadora. Su papá, Jeff, era agente de bienes raíces y Lindsay pronto siguió sus pasos. Era muy extrovertida, feliz y brillante, y ser agente de bienes raíces era prácticamente el trabajo perfecto para ella. Hacía que todos sus clientes se sintieran seguros y bienvenidos, y prácticamente todos hablaban muy bien de ella como su agente de bienes raíces. Lindsay también tenía una relación con otro exitoso agente de bienes raíces llamado Jason Silo. Jason provenía de una familia muy exitosa y establecida y tenían un negocio de bienes raíces. En el momento del caso, Lindsay, de 24 años, apenas estaba comenzando su carrera, pero estaba muy emocionada. Últimamente había estado mostrando muchísimas casas, y su carrera iba en rápido ascenso. Había estado conociendo a muchos clientes nuevos y tenía algunas visitas muy prometedoras programadas. Pero una llamada en particular cambiaría su vida para siempre, y Lindsay no tenía idea de que esta visita sería la última. Era finales de enero de 2008 cuando Lindsay recibió una llamada en su teléfono personal. Ahora, Lindsay tenía un teléfono de trabajo, y ese era el número que les daba a sus clientes que querían contactarla para un departamento o una casa. Pero este cliente en particular llamó a su teléfono personal, al cual no muchas personas tenían acceso, aparte de amigos y familiares. Así que esto era un poco extraño, pero no era nada que hiciera saltar las alarmas. Así que Lindsay contestó el teléfono, y la persona al otro lado de la línea era una mujer. Le dio su nombre a Lindsay, y Lindsay recordó que sonaba muy extraño. Sonaba como si tuviera un acento español, pero no del todo, pero tampoco sonaba canadiense. Así que Lindsay apodó a esta clienta como las mexicanas. Es un apodo bastante atrevido si me lo preguntas, pero esas fueron las palabras de Lindsay, no las mías. Pero la cosa es que Lindsay siempre anotaba los nombres de sus clientas, así como el tipo de casas que buscaban, y para varias de ellas simplemente escribía pequeños apodos que le ayudaban a recordar quién era quién. Así que esta clienta tenía varias peticiones. Primero, necesitaba una casa lo antes posible, lista para mudarse, sin complicaciones, sin problemas. Esta mujer le dijo a Lindsay que la pareja llegaría a Victoria en solo 2 días y que necesitaban una casa en ese plazo. Cuando Lindsay preguntó sobre el presupuesto, casi se le salen los ojos de la sorpresa. La clienta tenía un presupuesto bastante alto y más que cómodo para la casa. Buscaba una casa en Victoria por $1 millón. Ahora, Lindsay estaba encantada con esto. En su mente, si podía encontrarle a esta clienta una casa increíble, la comisión sería una locura, especialmente para un agente inmobiliario principiante. Para Lindsay, esta clienta parecía demasiado buena para ser verdad. Y desafortunadamente, esa corazonada era acertada.
Aunque Lindsay no tenía ninguna razón plausible para sospechar que algo malo estaba pasando con esta clienta, simplemente no podía quitarse de encima la sensación de que algo no estaba bien. Ofertas tan buenas no simplemente caen del cielo, no para alguien tan nuevo de todas formas. El extraño acento falso, el presupuesto exagerado y la prisa, y sin mencionar el hecho de que una nueva clienta contactó a Lindsay en su teléfono personal, algo no cuadraba. Pero estas clientas, en realidad, habían encontrado a Lindsay a través de una de sus clientas anteriores. Eso explicaba cómo consiguieron su número personal, pero aún así, ella estaba alerta. Aunque iba a seguir adelante con esta visita, Lindsay sí compartió todas sus preocupaciones con su novio Jason, así como con su papá, Jeff. Jeff dejó la decisión en manos de Lindsay, diciéndole que podía hacer lo que ella quisiera. Si se sentía incómoda, simplemente podía rechazar a este cliente. Pero Jason no vio nada raro en la clienta y animó a Lindsay a ir a la cita. Incluso le aseguró que él estaría afuera de la casa en su auto para que Lindsay no se sintiera sola. Lindsay se sintió aliviada después de esta charla con Jason y decidió elegir un par de casas para el cliente con un presupuesto de $1 millón. Así que Lindsay encontró una casa en Saanich y se organizó una cita para el 2 de febrero de 2008 alrededor de las 5:30 p.m. En poco tiempo llegó el día de esta cita y era un sábado. Lindsay y Jason pasaron gran parte de la tarde en una cita para almorzar en un restaurante local. Y después del almuerzo, Lindsay se fue a casa alrededor de las 4:30 p.m. para cambiarse y prepararse para su reunión con el cliente, mientras que Jason fue a hacer un mandado a un taller mecánico. Por alguna razón, la pareja acordó ir a la casa por separado. Lindsay iba de camino a la casa para reunirse con el cliente, y Jason se estaba retrasando un poco en el taller mecánico con su amigo, pero iba a llegar ahí a los pocos minutos de la llegada de Lindsay. Jason le mandó un mensaje a Lindsay, disculpándose por el retraso, y le dijo que ya iba en camino. El último mensaje que Jason recibió de Lindsay fue: «Ok, tengo que irme, los mexicanos ya llegaron». Jason, mientras iba camino a la casa en Saanich, le mandó otro mensaje a Lindsay a las 5:38 diciendo que ya casi llegaba, pero Lindsay no vería este mensaje ni tampoco le respondería. Sin pensar mucho en ello, Jason se estacionó frente a la casa a las 5:45 p.m. De hecho, iba acompañado de su amigo, a quien había recogido en ese taller mecánico. Tan pronto como se detuvo frente a la puerta, Jason vio a un hombre de cabello oscuro, de espaldas a él, parado junto a la puerta, que estaba completamente abierta. Jason y sus amigos pasaron los siguientes 10 minutos afuera de la casa. Pero después de un rato, Jason sintió que tal vez estaba siendo un novio entrometido e indiscreto. Así que decidió dar una vuelta en el auto por un rato y condujo hasta Torquay Drive, desde donde aún podía ver claramente la casa e incluso la puerta principal. Esperó ahí durante 10 minutos y le mandó un mensaje a Lindsay diciendo que todo le parecía normal. Pero al igual que el primer mensaje, este tampoco fue leído, y Lindsay nunca respondió. Ahora, Jason también había visto al hombre y a una mujer con un vestido blanco, rosa y negro volver a entrar a la casa. Afirmó que en ese momento tampoco había nada alarmante. Sin embargo, después de 20 minutos más, Jason empezó a preocuparse. Lindsay no debería haberse tardado tanto en una visita a una casa. Se acercó a la puerta principal, que ahora estaba cerrada con llave, y a través del vitral vio un par de zapatos de tacón alto en el pasillo. Eran los zapatos de Lindsay. Estaban en el suelo, como si se los hubiera quitado apresuradamente. Esto de inmediato puso a Jason nervioso. ¿Por qué Lindsay se quitaría los zapatos para mostrar una casa? Esto hizo que Jason llamara al 911 mientras su amigo rodeaba la casa por atrás para investigar. Jason intentó abrir la puerta principal e incluso tocó mientras hablaba con la operadora, pero no tuvo éxito. Fue entonces cuando el amigo de Jason vino corriendo desde la parte trasera de la casa y le dijo a Jason que había un gran hueco en la cerca de atrás y que la puerta del patio trasero estaba abierta. Jason le dijo a la operadora que iba a entrar a la casa y colgó el teléfono. Jason se quedó junto a la puerta principal mientras su amigo entraba por la parte de atrás para abrirla. Cuando Jason entró a la casa, todo estaba en silencio. ¿Dónde estaba Lindsay? Caminó por el pasillo, subió las escaleras y se detuvo de repente frente a la recámara principal. Allí, Jason vio a su novia tirada sin vida en el suelo, con innumerables heridas en su cuerpo. Lindsay Busiak, de 24 años, había fallecido. Y fue entonces cuando Jason hizo otra llamada al 911 y esta vez pidió servicios de emergencia y a la policía. Los paramédicos y los detectives llegaron poco después, y trágicamente, Lindsay no pudo ser reanimada. Fue declarada muerta en el lugar y había sufrido más de 40 heridas cortantes. Exámenes adicionales revelaron algunos detalles bastante aterradores. Lindsay no tenía heridas de defensa en su cuerpo, ni siquiera una. Esto llevó a una conclusión muy horrible. Lindsay fue atacada por la espalda y ni siquiera sabía lo que iba a pasar. Es escalofriante pensarlo.
El instinto de Lindsay le decía que algo no estaba bien con estos nuevos clientes. Estos clientes realmente eran demasiado buenos para ser verdad. Para colmo, los investigadores estaban confundidos. Mira, hasta donde cualquiera sabía, los clientes eran completos desconocidos para Lindsay. No era como si ella fuera amiga del cliente o los conociera de antes. Entonces, ¿por qué Lindsay fue atacada de manera tan brutal? Las heridas de arma blanca y la cantidad abrumadora de ellas solo le dejaron una cosa clara a la policía. El ataque contra Lindsay fue impulsado por la ira y fue algo personal. El agresor quería asegurarse de que Lindsay no pudiera salir por esa puerta principal con vida nunca más. Y tristemente lo lograron. Ahora, la policía tenía un trabajo, y era encontrar a quien atacó a Lindsay y le quitó la vida mientras estaba en horario de trabajo. Una agente de bienes raíces asesinada en la tranquila calle de D'Souza Place. Esta noticia se difundió por Victoria como un reguero de pólvora. Era una zona acomodada donde crímenes como este simplemente no ocurrían. Los agentes de bienes raíces estaban estremecidos hasta los huesos. Asesinos, bajo la apariencia de clientes, estaban sedientos de sangre. De repente, el trabajo de agente de bienes raíces ya no sonaba tan atractivo. Todos miraban a los investigadores en busca de respuestas. Querían que el culpable, o los culpables, fueran atrapados y castigados. Cuando la familia de Lindsay se enteró de la trágica muerte de su hija, fue devastador. No lo podían creer. Lindsay estaba en el trabajo haciendo lo que le emocionaba y ahora ya no estaba. Jeff estaba desconsolado y quería justicia para su hija. Los detectives primero revisaron el teléfono de Lindsay. Todo era normal, excepto por dos cosas. Lo primero era el hecho de que el cliente llamó a Lindsay a su número personal. Esto llevó aún más a los investigadores a creer que el cliente conocía a Lindsay. Esta información llamaba muchísimo la atención. El segundo y más inquietante descubrimiento fue el hecho de que el teléfono de Lindsay había hecho una llamada a un número aleatorio en sus contactos. Su teléfono, que era un BlackBerry, había marcado accidentalmente un número aleatorio a las 5:41 p.m. La policía creía que este fue el momento exacto en que Lindsay fue atacada por los agresores. Es posible que, de alguna manera durante la lucha, el teléfono haya presionado botones al azar que provocaron que se realizara una llamada mientras el teléfono aún estaba en el bolsillo de Lindsay. Pero esta fue una pista importante. Cuando los investigadores revisaron más tarde la caja de seguridad de la casa, la marca de tiempo era 5:29, esta fue la hora en que Lindsay entró a la casa con los clientes. Testigos alrededor de la casa también declararon que vieron a un hombre de aproximadamente 1,80 m de altura, con cabello oscuro, y a una mujer de mediana edad con cabello rubio y un vestido a rayas rosas, blancas y negras, interactuando con Lindsay afuera de la casa. Lindsay parecía muy sonriente con ellos y les dio la mano, lo que llevó a los testigos a creer que debían conocerse. Incluso vieron a las tres personas entrar a la casa poco después, pero nadie vio a los clientes salir, ni por la puerta principal ni por la trasera. Así que esto corroboró la versión de los hechos de Jason cuando vio a los clientes afuera de la casa desde su auto. Lo siguiente que hicieron los investigadores fue analizar la escena del crimen, pero no sirvió de mucho porque los asesinos eran muy inteligentes. No dejaron evidencia de ADN ni huellas dactilares, ni siquiera una pista que pudiera llevar a la policía hasta ellos. La policía, aunque no quería admitirlo, sabía que los responsables habían planeado el asesinato de Lindsay extremadamente bien. Los investigadores hablaron con los amigos y la familia de Lindsay sobre si tenía enemigos o personas que quisieran hacerle daño, pero eso tampoco dio resultados. Lindsay no parecía ser el tipo de persona que siquiera tuviera enemigos. Así que los detectives no tuvieron más opción que revisar el teléfono desde el que llamaron a Lindsay en primer lugar. Resultó que el teléfono usado para llamar a Lindsay era un teléfono desechable comprado bajo un nombre falso en Vancouver varios meses antes del ataque a Lindsay. Esto confirmó la premeditación. Alguien había estado planeando el aterrador ataque contra Lindsay durante bastante tiempo. De manera inquietante, el teléfono solo se usó una vez después de la compra para hacer esa llamada fatídica a Lindsay. Los investigadores también descubrieron que el teléfono había sido desactivado después del asesinato y no se había usado desde entonces. Las señales del teléfono celular también mostraron que el teléfono había hecho el viaje de Vancouver a Saanich en un ferry. La policía especuló que el teléfono fue comprado como parte del plan de asesinato y luego fue desechado después de que se cometió el asesinato. También se reveló que el nombre que el cliente le dio a Lindsay era falso. Luego, los investigadores analizaron la casa en sí, la empresa a la que estaba registrada y todo eso.
Y fue entonces cuando encontraron algo peculiar. La casa que Lindsay estaba mostrando a sus clientes se encontraba en una calle conocida como The Sousa Place, que era un callejón sin salida con 4 casas, y la casa fatídica estaba en el borde exterior de ese callejón sin salida. Verás, The Sousa Place llevaba el nombre de un hombre llamado Joe D'Souza y resultó ser amigo y conocido de negocios de Shirley Silo, la mamá de Jason. Si recuerdas, la familia de Jason tenía un negocio inmobiliario muy conocido, así que conocían a todos en el sector. Y ahora, los detectives sospechaban que la misma casa que Jason insistió en que Lindsay mostrara a sus clientes, aunque ella estaba nerviosa, resultó ser propiedad de un amigo. Esta información cambió de inmediato el enfoque de la investigación, y ahora los detectives se centraron en Jason y la familia Silo. Aunque la versión de los hechos de Jason fue confirmada por las declaraciones de los testigos, algunas cosas simplemente no tenían sentido para la policía. Por ejemplo, ¿por qué Jason llegaría tarde a la casa cuando sabía que su novia se sentía incómoda con el nuevo cliente? Él debió haberle ofrecido llevar a Lindsay directamente a la cita después de su almuerzo. Además, otra cosa muy extraña fue que la policía notó que Jason fue directo a la recámara principal en cuanto su amigo abrió la puerta. ¿Por qué hizo eso? ¿Cómo supo Jason que ahí encontraría a Lindsay? En la mayoría de los casos, la gente suele revisar toda la casa antes de encontrar a la víctima, pero Jason fue directo al lugar donde encontraron asesinada a su novia. Jason y su amigo fueron interrogados casi inmediatamente después del asesinato de Lindsay. Cooperó con la policía e incluso pasó una prueba de polígrafo, pero se negó a entregar una muestra de ADN. Los investigadores estaban literalmente desconcertados. Tampoco ayudó que no pudieran encontrar el arma homicida, así que la investigación se estaba enfriando muy rápido. Eso cambió cuando alguien aportó información muy interesante y tenía que ver con la relación de Lindsay y Jason. Esa persona no era otra que el papá de Lindsay, Jeff. Él les dijo a los detectives que Lindsay estaba pensando en terminar con Jason porque él era celoso, posesivo y dominante, pero empeoró. Después de una visita a su papá en Calgary en diciembre de 2007, Lindsay le confesó que, y cito, había visto algo que no debía haber visto. Ahora, no sabemos qué fue lo que Lindsay vio, y Jeff tampoco lo sabe. Pero casi 2 meses después, Lindsay pasó a ser el blanco y perdió la vida. Hasta el día de hoy, nadie sabe quién fue la persona misteriosa que llamó, ni cómo logró orquestar y ejecutar todo un plan de asesinato en menos de 15 minutos. Pero existen varias teorías que las autoridades, los internautas e incluso el público en general han propuesto. La primera teoría es que se trató de un asesinato por encargo. El asesinato de Lindsay, juzgando por la manera profesional en que se llevó a cabo, como la ausencia de huellas dactilares, ADN o pistas, parece el trabajo de un asesino a sueldo profesional. Se cree que alguien que conocía personalmente o de manera íntima a Lindsay, su trabajo y su horario, contrató a alguien para matarla y que los clientes estaban ahí para llevar a cabo este trabajo sucio. Aunque esta teoría es creíble, todavía hay un gran vacío en la historia. ¿Por qué un sicario profesional que ni siquiera conoce a Lindsay la atacaría más de 40 veces? Sé que es morboso, pero ¿no habría sido mejor un arma de fuego o algo de largo alcance para un asesinato por encargo? Y la naturaleza de las heridas de Lindsay y la cantidad de veces que fue atacada sugieren que esto fue un crimen pasional. Alguien eligió deliberadamente un método muy personal y directo para acabar con la vida de Lindsay. La teoría número 2 es un poco descabellada, pero involucra sustancias ilegales, redes de tráfico y delatar a personas. ¿Recuerdas el viaje que Lindsay hizo a Calgary en diciembre de 2007? Bueno, se reveló que justo después de que Lindsay se fue, hubo una redada de drogas a gran escala en Calgary en enero. Arrestaron a muchas personas sospechosas y traficantes de drogas, incluyendo a Erickson López del Alcázar, quien era una figura importante en la red de narcotráfico. ¿Pero qué tiene que ver todo esto con Lindsay? Bueno, los registros telefónicos muestran que en este viaje a Calgary, Lindsay contactó a un amigo de su exnovio. El amigo en realidad era un pariente de Erickson. No sabemos de qué se trató esa llamada, pero poco después de esa llamada desmantelaron redes ilegales, arrestaron a personas y, un par de meses después, Lindsay perdió la vida. Se teorizó que Lindsay delató a algunas personas sospechosas como informante de la policía, así que el asesinato de Lindsay fue planeado por un cartel de drogas como venganza, porque esta redada de drogas fue la más grande en Alberta, y la gente perdió millones y millones de dólares. ¿Entonces fue un complot de venganza de un cartel? ¿Lindsay perdió la vida por ser informante de la policía? Bueno, los principales investigadores en el caso de Lindsay creen lo contrario. Ellos investigaron esta posibilidad, pero la descartaron de inmediato, simplemente no tenía sentido. ¿Por qué querría Lindsay involucrarse en algo así?
Y de nuevo, la naturaleza del ataque a Lindsay fue personal. Ahora claro, delatar a la gente ante los investigadores puede salir mal muy rápido, pero no había pruebas que respaldaran esto, y los detectives tampoco encontraron ninguna asociación de Lindsay con estos cárteles de drogas ilegales. Pero la siguiente teoría es bastante interesante. Esto involucra al novio de Lindsay, Jason, y a su mamá, Shirley. Jeff, el papá de Lindsay, ha expresado muchas reservas sobre Jason. Primero, le pareció extraño que Jason todavía estuviera en el auto cuando claramente vio al hombre misterioso en la puerta principal. Jeff cree que Jason debió haber hecho algo, aunque fuera solo hacer notar su presencia. Además, mover su auto lejos de la casa tampoco tiene sentido. Para colmo, está todo eso de correr directo al dormitorio principal. Y por último, ese acento español falso que Lindsay escuchó en la llamada telefónica ese día. Sorprendentemente, este acento volvió a aparecer de una manera extraña. Verás, un tiempo después, tras el asesinato de Lindsay, una de sus amigas, Nikki, recibió una llamada de un número desconocido en medio de la noche. Ella contestó, y la mujer al otro lado hablaba con un acento hispano muy raro, falso, inventado, muy similar al que Lindsay había escuchado. La llamada duró un rato antes de que se desconectara, y Nikki ni siquiera recordaba de qué habló la persona que llamó. Pero cuando intentó devolver la llamada, bueno, en el intento número 30, finalmente le contestó nada menos que Shirley, la mamá de Jason. Nikki estaba muy confundida y se sentía muy perturbada. ¿Por qué la mamá del novio de Lindsay la llamaría y cómo es que tenía su número? Shirley le restó importancia, diciendo que estaba tratando de comunicarse con su asistente personal, que también se llama Nikki, pero que las líneas se cruzaron. Cuando Nikki le preguntó cómo consiguió su número, ella supuso que Jason debió haberlo agregado a su teléfono. Pero después, Shirley negó rotundamente que esa llamada siquiera haya ocurrido, y no sabemos si los investigadores han investigado esta posibilidad o no. Esto planteó una gran interrogante. ¿Fue la persona más cercana a Lindsay responsable de su trágica muerte? No lo sabemos con certeza, pero tampoco se puede negar que suena inquietante. Pero la peor parte de todo este caso es que, hasta ahora, nadie ha sido acusado por el asesinato de Lindsay. Ahora, con la evidencia que hemos visto hasta ahora, siento que hay un sospechoso bastante obvio. Pero sin pruebas adecuadas, la policía no puede acusar al hombre o a la mujer que probablemente estuvieron detrás de este ataque. La única pista real que tenía la policía sobre la mujer que estuvo en la escena del crimen era su vestido de color inusualmente llamativo. Los investigadores pasaron mucho tiempo tratando de localizar el vestido o a la mujer que lo llevaba puesto, pero nunca obtuvieron resultados de la búsqueda y se vieron obligados a cancelarla. El papá de Lindsay, Jeff, no ha perdido la esperanza, y de hecho, ha habido algunos avances bastante recientes en el caso, lo que significa que no toda la esperanza está perdida, y ahora estamos más cerca que nunca de resolver este caso. Uno de los mayores colaboradores en la investigación ha sido Jeff, quien tiene un sitio web dedicado al asesinato de Lindsay, que incluye un foro en línea con actualizaciones y teorías sobre el caso. Y fue este sitio web el que llevó a una publicación muy sospechosa relacionada con el asesinato de Lindsay. En agosto de 2007, casi 9 años después del ataque a Lindsay, apareció un comentario en los foros que simplemente decía: «Yo maté a Lindsay y los policías estúpidos nunca lo probarán». Ahora, esto pudo haber sido para llamar la atención o por alguna otra razón, y puede que sea de los propios asesinos, pero la verdad es que no tenemos ni idea. Pero aún así, fue una publicación interesante. Tan recientemente como en 2021, el Departamento de Policía de Saanich, junto con el FBI, anunció que tienen nuevas pistas en el caso de Lindsay gracias a los avances en el análisis de ADN y otras tecnologías. Pero los detalles están bajo reserva por el momento. Mi mejor suposición es que cuando el caso recién comenzó, los detectives debieron haber encontrado algo que se dejó en la casa. Algo con una pequeña muestra de ADN adherida. Como estoy seguro de que todos sabemos, recientemente los detectives han podido usar la genealogía genética para resolver montones de investigaciones de asesinatos que antes no se habían resuelto. En este caso, puede que no sea diferente. Pero la genealogía genética puede tomar muchísimo tiempo, pero no todo está perdido. Solo estamos esperando saber cuál será el siguiente paso que planean dar los investigadores. Jeff y el resto de los seres queridos de Lindsay han sufrido mucho en la última década y media. Y ya es hora de que obtengan respuestas por el escalofriante asesinato de su hija. Personalmente, no puedo evitar sentir que para Lindsay, para Jeff y para todos los que estaban cerca de ella, la justicia está a la vuelta de la esquina. En promedio, un Rottweiler adulto consume aproximadamente entre el 2 y el 3% de su peso corporal en alimento cada día.
Esto puede ser cualquier cosa, desde comida para perros hasta proteína animal y marina, carnes magras, la lista continúa. Pero ¿qué pensarías si te dijera que unos Rottweilers en Brasil, sin saberlo, se comieron a una persona? Bueno, esto por sí solo es espantoso y repugnante, pero la razón te pondrá la piel de gallina de verdad. Ojalá pudiera decir que no fue real, pero cuando la modelo, actriz y madre brasileña Elisa Samudio, de 25 años, desapareció, nadie esperaba que sus restos hubieran sido dados de comer a los Rottweilers, ni siquiera la policía. Apodada la víctima invisible, ya que sus restos nunca podrán ser recuperados, el caso de Elisa Samudio te va a dejar aterrorizado, indignado y completamente en shock. Porque es la representación de pesadilla del sistema de justicia, que se pone del lado de los famosos y ricos, juzga a la víctima por su profesión y al final no logra protegerla. Elisa Silva Samudio nació el 22 de febrero de 1985 en Brasil, hija de Luis y Fátima. Luis era arquitecto, mientras que Fátima era agricultora. Pero la pareja estaba lejos de ser perfecta. Mira, Luis era un hombre violento y agredía físicamente a Fátima en varias ocasiones. Es seguro decir que la joven Elisa vio por primera vez de lo terribles que pueden ser las personas desde muy temprana edad. Pero Fátima no era el tipo de mujer que se quedaría con un hombre abusivo. Así que cuando Elisa tenía 6 meses de edad, Fátima decidió alejar a Elisa de todo eso y divorciarse de su esposo. Pero como Fátima estaba atravesando problemas financieros y no podía criar a una niña sola, la pequeña Elisa se quedó con Luis, mientras Fátima se mudó de la casa familiar y comenzó de nuevo su vida en Campo Grande. Pronto conoció a un hombre, se enamoró, se casó y la pareja tuvo un hijo. La pareja también inició una granja de chiles que tuvo cierto éxito. Durante todo ese tiempo, Fátima se encontraba ocasionalmente con Elisa hasta que ella cumplió 10 años y en ese momento, Elisa se fue a vivir con su mamá y su nueva familia en Campo Grande. Ella pasó un año allí antes de regresar a la casa de su padre después de que él amenazara de muerte a ambas y luego se llevó a Elisa de vuelta a su terrible hogar. La vida para Elisa no era ideal, su familia estaba rota. Estaban en una situación financiera difícil, y Elisa, desde que era muy joven, también fue sometida a abusos por parte de su padre. La parte más repugnante de la vida de Elisa con Luis es que, cuando ella era solo una adolescente, él intentó obligarla a dedicarse al trabajo sexual, únicamente por el dinero que eso generaba. Este hombre no tenía límites, y solo esto demostraba lo roto que realmente estaba. El mejor momento de la vida de Elisa fue con su mamá, y el año que pasó con ella fue el único tiempo normal y estable en su vida. Sin embargo, su situación familiar gris no detuvo a Elisa de apuntar a las estrellas. Ella quería convertirse en modelo y actriz en las partes más famosas de Brasil, como Río de Janeiro y São Paulo. Y eso fue exactamente lo que hizo. Cuando Elisa cumplió 18 años, empacó sus maletas y se mudó a São Paulo. Pero Elisa pronto se enfrentó a las duras realidades de mudarse a una gran ciudad con grandes sueños y los bolsillos vacíos. No iba a ser fácil, aunque Elisa audicionó para muchos papeles en películas, programas de televisión y campañas de modelaje, no consiguió ninguno de ellos. Con el corazón roto y necesitando dinero para sobrevivir, Elisa sintió que no tenía otra opción más que recurrir al trabajo sexual, lamentablemente cayendo en una terrible trampa en la que tantas jóvenes se encuentran, especialmente en el mundo actual, con la llegada de aplicaciones que te permiten pagarle a la gente por hacer casi cualquier cosa. Es muy desgarrador ver a Elisa tratando de sobrevivir en una gran ciudad y ver cómo sus sueños se desvanecen tan rápido. Puede que Elisa no haya tenido el trabajo de sus sueños, pero eventualmente consiguió algunos papeles como actriz, aunque fueran en películas para adultos. También cumplió su sueño de modelar al aparecer en varias revistas brasileñas. Esto fue prácticamente la puerta al éxito para Elisa y le abrió todo un mundo nuevo de oportunidades y conexiones. Con su éxito como modelo, Elisa asistió a varios eventos deportivos, principalmente de fútbol, y ahí conoció y estableció contactos con futbolistas que también eran celebridades. A Elisa siempre le había encantado el fútbol desde que era joven, y su sueño era casarse con un futbolista y convertirse en mamá. Bueno, durante uno de estos eventos, sí conoció a alguien, y era un futbolista muy famoso, Bruno Fernandes de Sousa. Bruno también venía de una familia disfuncional, así que él y Elisa tenían eso en común. El papá de Bruno era un hombre muy violento con un pasado criminal, y su mamá era una alcohólica empedernida. No hace falta decir que Bruno y Elisa tuvieron comienzos bastante difíciles en sus vidas. Pero Bruno lo superó y convirtió en su misión de vida tener éxito. Se convirtió en un futbolista muy conocido, jugó con los Corinthians, luego se asoció con MSI antes de unirse al Flamengo en 2007.
Por todos lados, Bruno era un gran portero e incluso llegó a ganar varios trofeos de 2007 a 2009 mientras jugaba para el Flamengo. Pero Bruno, en el momento de conocer a Elisa, estaba casado con una mujer llamada Diane. Esto era algo que Elisa sabía, pero no impidió que ambos tuvieran una aventura en toda regla. Bruno no buscaba nada serio, ya que era un futbolista famoso y obviamente ya estaba casado, pero no tenía problema engañar a su esposa a sus espaldas. Según algunos conocidos de Bruno, incluso le había prometido a Elisa que se divorciaría de su esposa por ella, pero no sabemos si lo que decía era verdad o si solo intentaba tranquilizar a Elisa, quien definitivamente quería algo más que un romance a escondidas. Ahora, el lugar exacto donde se conocieron Elisa y Bruno es desconocido. Según algunos amigos de Bruno, la pareja se conoció en 2008 en una parrillada, pero según Bruno, se conocieron en una fiesta. De cualquier manera, los dos pasaban muchas noches en la casa de Elisa, lejos de la prensa, y a pocos meses de comenzar la relación, Elisa quedó embarazada de Bruno. Ahora, Bruno no tomó bien esta noticia, y empezó a actuar como si de alguna manera fuera culpa de Elisa, pero corrígeme si me equivoco, pero estoy bastante seguro de que se necesitan dos personas para tener un bebé. No es como si Elisa lo hubiera engañado para hacer algo. Fue puramente un accidente, y de todas formas, debido al embarazo, Bruno terminó con Elisa, lo cual es indignante hasta dar náuseas. No solo abandonó por completo sus responsabilidades de ser padre, sino que felizmente le dejó esas responsabilidades a la madre del niño, dejándola valerse por sí misma cuando más necesitaba ayuda. Bruno, después de la ruptura, empezó a insistir en que no quería al bebé, diciendo que Elisa solo era una distracción para él y que no buscaba ningún compromiso. Incluso llegó al extremo de intentar obligar a Elisa a deshacerse del niño, pero afortunadamente Elisa se mantuvo firme y quiso quedarse con el bebé. Esto resultó problemático para Bruno y su reputación porque la gente empezó a hablar. Había escándalos y rumores por todas partes de que Bruno estaba involucrado con otra mujer y que ella esperaba un hijo de él. Esto hizo que Bruno se descontrolara y luego las cosas se intensificaron peligrosamente. En un momento, Bruno secuestró a Elisa y la obligó a tomar medicamentos que acabarían con la vida del bebé, pero afortunadamente, el bebé sobrevivió sin problemas. Pero este incidente hizo que Elisa finalmente hablara públicamente y presentara una denuncia ante la policía por su seguridad el 13 de octubre de 2009. En su declaración a la policía, Elisa dijo que Bruno era un hombre volátil y peligroso. Cuando el caso llegó a juicio, la única protección que recibió Elisa fue una orden que prohibía a Bruno acercarse a menos de 300 metros de ella, lo cual no era suficiente para Elisa, quien realmente temía por su vida. Pero los investigadores no profundizaron en su caso ni le dieron la protección que necesitaba. Se cree que, como Elisa había estado involucrada anteriormente en el trabajo para adultos, la policía prácticamente la descartó, le dio una simple orden de restricción y luego la dejó ir. Lo que Elisa realmente quería era protección, vigilancia, algo. Después de esta decepción, Elisa recurrió a los noticieros brasileños y reveló detalles sobre su relación con Bruno, lo que fue un golpe total para la vida personal de Bruno y su reputación. Elisa también exigió apoyo financiero de Bruno, pero el tribunal hizo la vista gorda ante esto, ya que la relación de la pareja no era oficial. Lo cual es completamente ridículo si me lo preguntas. Si tener un hijo juntos no hace oficial una relación, entonces no sé qué lo hará. Bruno, en su propia conferencia de prensa y apariciones públicas, declaró que el niño no era suyo y que Elisa solo intentaba sacarle dinero, porque según él, eso es lo que hacen las mujeres en esta profesión. Lo cual realmente te dice el tipo de persona que es Bruno. Elisa, por otro lado, rechazó estas acusaciones despectivas de Bruno y confirmó que ella le había sido fiel a Bruno desde el principio, aunque él técnicamente no le había sido fiel a ella, ya que estaba casado. Toda la situación era un desastre. Avanzando hasta el 10 de febrero de 2010, Elisa dio a luz a un niño sano, a quien llamó Brunino, que básicamente significa Bruno Jr. o Pequeño Bruno. Bruno no estaba ni un poco interesado en su hijo y ni siquiera lo vio hasta que tenía 4 meses de edad. Toda la situación fue simplemente horrible para Elisa y el bebé. Ella quería darle a su hijo una vida mejor. Ella esperaba que el padre del bebé estuviera presente para él, pero tristemente, Bruno solo se preocupaba por su propia imagen, y Elisa estaba a punto de descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar Bruno para salvar su reputación. Avancemos hasta el 4 de junio de 2010. Este fue el último día en que Elisa se comunicó con alguien. De hecho, fue la mamá de Elisa, Fátima, quien encontró extraño que su hija no se hubiera comunicado con ella en tanto tiempo.
Aunque Elisa y Fátima inicialmente tuvieron una pelea, Fátima seguía preocupada por su hija. Y escuchen esto, Fátima ni siquiera sabía que Elisa tenía un hijo. Los amigos de Elisa también empezaban a preocuparse por ella y nadie había sabido nada de ella desde el 4 de junio. Poco después, se reportó la desaparición de Elisa Samudio, de 25 años. Lo más aterrador era que su bebé, Brunino, no aparecía por ningún lado. Y esto, para la policía, era una carrera contra el tiempo. Inmediatamente abrieron una investigación, y la noticia sobre la modelo brasileña estaba en todos los noticieros. Los detectives investigaron a varias personas de interés, y uno de ellos era Bruno. Ahora, cuando los investigadores interrogaron a Bruno, él mantuvo vehementemente su inocencia, diciendo que no tenía nada que ver con la desaparición de Elisa, el niño, e incluso afirmó que no era el padre y que Elisa solo era una distracción para él. Las mismas cosas que seguía repitiendo a los medios durante todos esos meses. Llegó el 24 de junio de 2010, y fue entonces cuando se reveló un giro impactante y aterrador en el caso. Verán, la policía recibió una llamada anónima de una persona que afirmó que Elisa había sido trágicamente asesinada y que su cuerpo estaba enterrado bajo el piso de concreto de la granja de Bruno, y que todas las pruebas habían sido quemadas. Ahora, aunque esta era una pista creíble, ya que todos tenían la sospecha persistente de que la estrella Goliath definitivamente tenía algo que ver con la desaparición de Elisa, no fue tan fácil para la policía. No pudieron obtener una orden de cateo para la residencia de Bruno, porque él era una figura prominente en la investigación y no querían causar problemas innecesariamente, lo cual es muy difícil de entender. Aparentemente, el clima político en esta zona es muy diferente al de otras partes del mundo. Aquí es donde la policía y el sistema de justicia le fallaron a la pobre Elisa. Las autoridades no la protegieron desde el principio por razones que son tan absurdas. Y ahora, cuando Elisa y su hijo están desaparecidos, a los investigadores les importó más la imagen pública de Bruno que una mujer que realmente podría estar en peligro en ese momento. Si esto no te hace hervir la sangre, entonces no sé qué lo hará. Pero el 26 de junio, Bruno fue nombrado oficialmente el principal sospechoso de la desaparición de Elisa, después de que los detectives encontraron a Brunino en la casa de Bruno con una de sus otras amantes, Fernanda Castro. Por suerte, Brunino estaba vivo, sin daño alguno y bien. Cuando los investigadores interrogaron a Fernanda, ella confesó que la esposa de Bruno, Diana, le había entregado al niño y le pidió que lo cuidara. Los detectives estaban sumamente sospechosos de Bruno en este punto, porque ¿por qué Diana tendría al hijo de Elisa? ¿Y qué hacía él en la casa de Bruno si él no quería tener nada que ver con el niño? Y lo más importante, ¿dónde estaba Elisa? Con esta revelación, Fernanda fue puesta bajo custodia. El 28 de junio se realizó otro registro en la casa de Bruno, y para ese momento, tanto Bruno como su esposa Diane no cooperaban y ya habían contratado abogados. ¡Qué momento tan conveniente! Bueno, los investigadores encontraron muchas cosas perturbadoras durante su búsqueda. Las pertenencias de Elisa, incluyendo sus gafas de sol y un par de zapatos negros. También encontraron varios pañales para bebé, y cuando registraron la Range Rover de Bruno, la policía encontró rastros de sangre y esto fue tomado como evidencia. Sin embargo, cuando los investigadores llevaron todas estas pruebas a la corte, el juez desestimó el caso, ya que, lamentablemente, la evidencia no era suficiente. Y siendo justos, aparte de la sangre, que ni siquiera se había comprobado que fuera de Elisa en ese momento, hay que admitir que el resto de la evidencia es bastante circunstancial. Quiero decir, si ellos dos habían estado saliendo, tiene sentido que algunos de sus objetos se pudieran haber encontrado en la casa de Bruno. Pero el 6 de julio de 2010, alguien increíblemente cercano al caso contactó a los detectives con más evidencia de la que jamás hubieran podido pedir. Una confesión. El hombre que se acercó a los investigadores era un joven de 17 años llamado Sergio, quien era primo de Bruno. Tenía algunos detalles muy angustiosos que compartir con la policía. Según Sergio, él había sido cómplice en el asesinato de Elisa, el cual fue planeado por nada menos que Bruno. Según Sergio, Bruno se había puesto en contacto con un sicario local y un ex policía llamado Marcos dos Santos, también conocido como Bola, y le había pedido ayuda para deshacerse de alguien que estaba tratando de dañar su reputación. La versión de Sergio afirmaba que Bruno también fue una de las últimas personas en hablar con Elisa el 4 de junio, cuando la invitó a su finca en Esmeraldas. Aparentemente, él quería llegar a un acuerdo sobre la manutención del hijo, hacerse una prueba de paternidad y resolver otros desacuerdos financieros que la pareja tenía. Como Elisa no tenía coche, Bruno decidió que él la recogería en su casa. Cuando un auto se detuvo frente a la casa de Elisa, Sergio iba en el asiento trasero, mientras que otro amigo de Bruno, Luis Enrique Ramal, conducía el auto.
Elisa, sin saberlo, se subió al asiento del pasajero con su bebé en brazos y fue trágicamente en ese momento cuando Sergio la atacó. Las pertenencias de Elisa fueron tomadas y quemadas, y Bruno le ordenó a Bola que, cito, se encargara de ella, pero no dijo nada sobre el niño. Bruno luego se fue del lugar después de pagarle a sus secuaces. Un día después, el 5 de junio, Bruno tenía un partido importante que jugar con su equipo, lo que le dio una coartada. Sergio luego procedió a confesar que Elisa fue retenida por una pandilla local durante varios días antes de que finalmente le quitaran la vida. Después de esto, Brunina fue entregada a Bruno y así terminó la historia de Elisa. Ahora, la confesión de Sergio, aunque fue entrecortada y cambiaba en ocasiones, coincidía mucho con la llamada anónima que los investigadores habían recibido. También se creía que lo que quedaba de la pobre Elisa fue sepultado en concreto para eliminar cualquier rastro de ella, lo cual era la intención de Bruno desde el principio. Según las pruebas que reunió la policía, es probable que Elisa haya perdido la vida el 10 de junio, lo que significa que estuvo retenida por sus captores durante 6 días mientras le hacían quién sabe qué. Y este nivel de tragedia es simplemente demasiado. La policía, después de escuchar todo esto, decidió realizar otra búsqueda en el lugar donde Sergio señaló que estaban los restos de Elisa. Pero no encontraron nada. Los detectives creían que Sergio y otros hombres involucrados en la trágica muerte de Elisa estaban mintiendo sobre la ubicación de su cuerpo, ya que querían obtener la mayor clemencia posible del tribunal. Lo cual es muy irónico, viniendo de personas que ni siquiera pensaron 2 veces antes de llevar a una mujer indefensa e inocente a su trágico final. La emotiva confesión de Sergio resultó ser la fuerza impulsora, y el juez finalmente emitió órdenes de arresto para todos los involucrados en el ataque y muerte de Elisa, lo que incluyó también a Bruno. El 8 de julio de 2010, Marcos, mejor conocido como Bola, fue arrestado por la policía militar. En cuanto a Bruno y Luis, se entregaron a la policía después de mucha persuasión por parte de los abogados de Bruno, ya que esto era lo mejor para su imagen pública. En serio, este hombre tuvo el descaro de salvar su reputación, incluso después de lo que hizo. El juicio se llevó a cabo el 19 de noviembre de 2012, casi 2 años después de la desaparición de Elisa, y los principales sospechosos incluían a Bruno, Luis, Bola, Fernanda, Diane y los otros 2 cómplices. Al final, Luis fue sentenciado a solo 15 años de prisión por secuestrar y quitarle la vida a Elisa. Bola recibió 19 años de prisión más 3 años adicionales por ocultar el cuerpo de Elisa. La amante de Bruno, Fernanda, recibió 5 años de prisión por ocultar información a las autoridades. Para el juicio de Bruno, Sergio fue el testigo estrella, quien fue declarado no culpable ya que era menor de edad en el momento de la muerte de Elisa. Pero sí ocurrió algo drástico, verás. Sergio falleció misteriosamente en 2012 después de ser atropellado por una motocicleta que, al parecer, lo había estado siguiendo a casa desde el trabajo. Aunque se supone que Bruno no tuvo nada que ver con la muerte de Sergio, sí es un poco misterioso cómo murió, sabiendo que el juicio de Bruno estaba a la vuelta de la esquina. En el juicio de Diana, la esposa de Bruno, Diana fue declarada no culpable y salió completamente libre. En diciembre de 2012, Flamengo rescindió oficialmente el contrato de Bruno, ya que la participación de Bruno en el equipo estaba haciendo que el club perdiera patrocinadores. Así que al final, la reputación de Bruno seguía arruinada, lo que significa que en este punto, Elisa perdió la vida para nada. Finalmente, en 2013, Bruno fue declarado culpable de asesinar a su amante, Elisa, y fue sentenciado a 22 años de prisión. Pero la historia de Bruno aún no termina, porque en 2017, 4 años después de que Bruno fuera encarcelado, sus abogados presentaron una apelación y, sorprendentemente, Bruno fue liberado. A los pocos días de su liberación, Bruno se unió a otro club de fútbol llamado Boa Esporte, para el cual jugó un partido el 8 de abril de 2017, lo cual es simplemente una locura. Un hombre que fue encarcelado por asesinato ahora estaba libre y podía vivir su vida. Aunque este nuevo club también perdió a todos sus patrocinadores después de que Bruno se unió. Y hubo una gran muestra de disgusto por parte del público dirigida hacia Boa Esporte por aceptar a un criminal condenado en el club. Pero eso no duró mucho, porque Bruno fue arrestado de nuevo después de que su apelación fuera rechazada y tuvo que cumplir toda su condena, lo que significó que su contrato con el nuevo club también fue rescindido. Pero esto también fue de corta duración, porque en julio de 2019, Bruno recibió una sentencia de prisión semiabierta en la que se le permitía salir de la prisión durante el día, pero estaba encerrado tras las rejas durante la noche, lo cual es totalmente absurdo. Es realmente desconcertante ver que el tribunal está dispuesto a tratar a Bruno, un asesino condenado, con tanta indulgencia solo porque es famoso.
Sin embargo, el sistema falló por completo en brindarle protección a Elisa, una madre soltera que solo intentaba seguir adelante con su vida. Más adelante, Bruno se unió a otro club de fútbol, pero su contrato fue nuevamente rescindido porque no podía asistir a los entrenamientos y prácticas debido a las restricciones de la prisión. Bruno finalmente se divorció de su esposa y se casó con otra persona en la prisión. Así que, por lo que parece, Bruno llevaba una vida bastante normal. Él todavía está cumpliendo su condena en régimen semiabierto y actualmente tiene otra familia y está buscando otro club de fútbol al que unirse. Poco después de la desaparición de Elisa y durante el juicio, su mamá Fátima luchó con uñas y dientes por la custodia de Bernino. De nuevo, cuando piensas que las cosas no podrían empeorar, el sistema de justicia brasileño te demuestra lo contrario, y esta vez el tribunal volvió a no entrar en razón. La custodia del bebé fue otorgada nada menos que a su abuelo, Luis Carlos Zamudio, la misma persona que abusó de Elisa y Fátima, e incluso obligó a su propia hija a dedicarse al trabajo para adultos desde muy joven. ¿Quién, en su sano juicio, le daría la custodia de un niño a un depredador que ni siquiera tiene un historial creíble de cuidar a su propia familia? Bueno, según el tribunal, Luis Carlos era la última persona con la que Elisa vivía, así que era razonable que su hijo también viviera con él. Pero no mencionaron que era Luis quien tenía a Elisa cautiva, ya que la amenazó de muerte si se iba. Fátima, después de que la custodia de Bernino fue entregada, fue directamente al tribunal y exigió la custodia del niño, presentando pruebas contundentes del comportamiento violento de Luis. No mucho después, salió una condena que responsabilizaba a Luis por agredir a una niña de 10 años, y fue entonces cuando el tribunal le quitó inmediatamente la custodia a Luis y Fátima obtuvo la custodia total de Bernino. Fátima se convirtió oficialmente en la tutora legal del bebé. Ella solicitó una prueba de paternidad, la cual demostró que Bernino era en verdad hijo de Bruno. Esto confirmó la afirmación de Elisa de que ella le había sido fiel a Bruno. El niño ha crecido desde entonces y vive con su abuela, quien le da toda la atención y el amor que Elisa le habría dado si ella estuviera viva y bien. Este caso es realmente trágico y es una muestra perfecta de la ira humana cruda y sin filtros. Pensar que Bruno, una persona egocéntrica y hambrienta de fama, eliminaría a Elisa de la manera más brutal y despiadada, y luego ver cómo el tribunal fue más allá en su indulgencia hacia él, es escalofriante más allá de toda medida. Elisa, quien tuvo un comienzo difícil en la vida, era una chica decidida con sueños de formar una familia con el hombre que amaba. Pero pagó con su vida, la cual fue arrebatada por el mismo hombre en quien pensó que podía confiar. Las relaciones controladoras y abusivas son como un laberinto oscuro del que parece no haber salida. Pero definitivamente sí hay una, si eliges cambiar el rumbo de tu vida. Todos merecemos a alguien que esté orgulloso de tenernos en su vida, no que nos esconda, porque de eso están hechas las relaciones reales y saludables, y creo que todos merecemos eso. Lamentablemente, esa oportunidad le fue arrebatada a Elisa, pero no dejes que también te la quiten a ti. Stephania Graham era la hija de Lisa y Kevin Graham y era residente de Phoenix City, Alabama, y la definían como una niña inteligente. Stephania era muy buena en la escuela y tenía el sueño de convertirse en contadora, igual que su mamá, Lisa. Kevin trabajaba en el negocio de la construcción y Stephania también tenía un hermano menor. Stephania se graduó de la preparatoria a los 16 años y entró a la universidad para estudiar, como ya lo imaginabas, contabilidad. Tenía muchísimos amigos y era una persona muy amable y cariñosa. Ahora, la familia Graham era muy unida y adorada por todos los que los conocían. Pero cuando Stephania entró a la universidad, se dejó llevar por la vida de fiestas brillantes universitarias y recurrió al alcohol y a sustancias ilegales. Esto fue un cambio total de lo que Stephania solía hacer. Estaba luchando y le costaba mucho trabajo lidiar con sus estudios y realmente dependía de estos vicios. En algún momento de julio de 2007, Stephania tenía que presentarse a una cita en la corte por cargos de asalto agravado relacionados con un incidente de tiroteo desde un auto. Así que si eso no es suficiente advertencia para mostrarte lo rápido y mal que había caído, bueno, lo que pasó fue que ese día Stephania estaba con algunos de sus nuevos amigos. Y de la nada, ocurrió un incidente muy errático que involucró armas y caos, y las autoridades fueron llamadas a la escena de inmediato. No sabemos si Stephania estuvo involucrada en este incidente o si fue un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, pero de cualquier manera fue arrestada junto con los demás. Y para sacar a Stephania bajo fianza, su familia, específicamente su papá, tuvo que pagar una fianza de $100,000.
Ahora, aunque la familia estaba bien, $100,000 es mucho dinero. Pero eventualmente, Estefanía salió en libertad y eso fue todo. Pero había más tragedia reservada para la familia Graham, porque un día, Estefanía desaparecería y nunca volvería a ser vista. Estefanía había salido con unos amigos una noche y se suponía que debía regresar a casa. Pero eso no fue lo que pasó. Mira, el 6 de julio de 2007, un conductor de camión iba por una carretera cerca de Cottonwood cuando se topó con un camino de tierra. Era medianoche y era difícil ver, así que el conductor de camión encendió sus luces sobre lo que estaba viendo, tendido en el camino frente a él, y de inmediato se alarmó. Estaba viendo el cuerpo de una persona fallecida. El hombre llamó al 911 de inmediato, y tanto los oficiales de policía como los servicios de emergencia llenaron el área en poco tiempo. El cuerpo era el de una mujer joven, y a su alrededor había múltiples casquillos de bala, así que la policía supo cómo había sido atacada esta mujer. Pero esa era la única pista que la policía tenía en sus manos. No encontraron pertenencias, no encontraron dinero ni una identificación en esta mujer. La policía sospechó inicialmente que, quienquiera que fuera el agresor, también era responsable de las pertenencias desaparecidas. La mujer también estaba parcialmente desnuda y la policía temía lo peor. Pero llevaron el cuerpo para su identificación y a través de las huellas dactilares se descubrió que la mujer fallecida era Stephanie Graham, de 20 años. O Shea, como la conocían sus seres queridos. La policía tenía un caso perturbador en sus manos y lo primero que debían hacer era informar a la familia de Stephanie. Cuando Lisa y Kevin escucharon esta trágica noticia, se derrumbaron. Su familia quedó destrozada. Stephanie era una joven que solo había salido con sus amigos, y ahora esto le había pasado. Pero, ¿quién había hecho esto? La familia necesitaba respuestas. La policía finalmente descubrió que Stephanie había salido con algunos amigos un tiempo antes del ataque, así que primero necesitaban localizarlos y preguntarles qué había pasado. También descubrieron que Stephanie tenía un exnovio llamado Larry, y estas personas estuvieron en la mira de la policía desde el principio. En su mente, ellos eran las últimas personas que habían visto a Stephanie con vida, así que fueron a ver a estos amigos. Y, bueno, la primera persona de interés con la que la policía quería hablar era Larry, y la familia Graham tenía una fuerte sospecha de que él estaba detrás del asesinato de Stephanie. ¿Por qué? Bueno, porque Larry tenía antecedentes de ser horrible con Stephanie, y ella simplemente no era feliz estando en una relación con este tipo. La relación era tan volátil que los padres de Stephanie tuvieron que intervenir y persuadirla de terminar con Larry por su propio bien, lo cual finalmente hizo. La policía también sospechaba fuertemente de Larry, pero sus sospechas se toparon con un muro cuando descubrieron que Larry no pudo haber estado detrás del ataque. ¿Por qué? Porque él estaba en prisión. Además, podrías pensar que tal vez él contrató a alguien para hacer el trabajo sucio por él, pero ese tampoco fue el caso. Larry realmente se sorprendió cuando escuchó que Stephanie había sido atacada fatalmente. Esta no podría haber sido la reacción de alguien que estaba orquestando un asesinato detrás de escena. Además, no había ninguna razón que pudiera indicar que Larry quería que Stephanie desapareciera o algo así, aparte de la relación inestable que había terminado, y luego los dos simplemente siguieron caminos separados. No hubo ningún evento desagradable que hiciera saltar las alarmas. Bueno, aparte de que todavía estaban en contacto. Ahora, no estoy seguro si los dos seguían viéndose, pero según lo que Larry le dijo a la policía, él dijo que él y Stephanie estuvieron en contacto hasta la noche del ataque. Larry le dijo a la policía que llamó a Stephanie la noche en que supuestamente fue atacada, pero en lugar de que Stephanie contestara su teléfono, fue su amiga, Mimi, quien contestó. La policía se enderezó de inmediato cuando escuchó este detalle. No encontraron el teléfono ni las pertenencias de Stephanie con ella. Y ahora Mimi tenía su teléfono. Así que la siguiente persona con la que los investigadores estaban interesados en hablar era la propia Mimi. Para ese momento, la policía ya sabía con quién estaba Estefanía esa noche antes de su ataque. Ella estaba con su nuevo novio, Glenn, y su mejor amiga, Mimi. Así que la policía llamó a Glenn para interrogarlo, y empezaron a preguntarle sobre esa noche, y Glenn también salió de la lista de sospechosos en poco tiempo, porque proporcionó información muy crucial. Él le dijo a la policía que él, Estefanía y Mimi sí salieron a caminar esa noche, pero de repente, Estefanía dijo que necesitaba que la dejaran en una gasolinera para encontrarse con otro amigo.
Y Glenn dejó a Estefanía en la gasolinera, y en el proceso, ella dejó su auto y sus pertenencias con Mimi y Glenn, lo que explica por qué Mimi contestó el teléfono de Estefanía cuando Larry la llamó. Glenn recordó haber visto a Estefanía subirse a una camioneta negra con un hombre de mediana edad y se fueron. La policía estaba recibiendo detalle tras detalle después de hablar con Glenn. ¿Quién era este hombre de la camioneta negra? Bueno, resulta que Glenn podría haber reconocido al hombre porque ya lo había visto antes. Le dijo a la policía que el hombre posiblemente era Kenny Walton, un hombre que, de alguna manera, era como un segundo padre para Stephanie. De hecho, era un amigo de toda la vida de la mamá de Stephanie, Lisa, y en ese momento ya era como de la familia. Lisa y Kenny se veían mucho, y también eran cercanos a las familias del otro, así que Stephanie conocía a Kenny y se sentía cómoda yendo a cualquier lugar con él. Así que, aunque la policía no creyó completamente la historia de Glenn, decidieron investigar a Kenny. Y mientras tanto, Glenn quedó en libertad porque simplemente no había suficiente evidencia para retenerlo en la comisaría. Cuando Kenny fue llamado a la estación de policía, se mostró tranquilo y sereno, aunque triste porque Stephanie era como una hija para él. La policía intentó sacar detalles de Kenny, pero él negó tener cualquier participación o conocimiento sobre el ataque a Stephanie, así que la policía volvió a la pregunta de siempre. ¿Por qué se vio a Stephanie subiendo a la camioneta de Kenny? Él no podía negar eso ahora, ¿verdad? Literalmente había un testigo que vio todo lo que pasó. Bueno, Kenny no lo negó. Admitió que estuvo con Stephanie esa noche, pero había una razón para eso. Stephanie fue quien se puso en contacto con Kenny. Si recuerdas, Stephanie tenía un juicio próximo y quería hablar de eso con Kenny. ¿Por qué? Bueno, todavía no lo sabemos. Así que por eso le pidió a Kenny que se reuniera con él en la gasolinera esa tarde. Aunque Kenny no dio detalles sobre por qué Estefanía insistía tanto en reunirse con él, afirmó que se negó a llevarla con él y que, de hecho, la dejó ahí y simplemente se fue manejando. Esto fue realmente extraño para la policía, porque ¿por qué alguien dejaría a una joven, a quien decía que era como una segunda hija, en un lugar desierto tan tarde en la noche? Había algo sospechoso en la historia de Kenny. Esto llevó a la policía a revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad de la gasolinera, y fue entonces cuando atraparon a Kenny en una mentira. Se vio a Stephanie subirse a la camioneta negra, como lo vio Glenn, y luego el conductor se fue con Stephanie. Kenny estaba mintiendo. Él no dejó a Stephanie atrás. ¿Pero por qué estaba mintiendo? ¿Y qué estaba ocultando? La próxima vez que Kenny fue llevado para ser interrogado, lo confrontaron con los hechos y la verdad de tal manera que ya no pudo mentir. Kenny fue acorralado por la policía. Tuvo que confesar, y eso fue exactamente lo que hizo. Kenny confesó haber asesinado a Stephanie, alguien que lo consideraba tan querido como a su propio padre. Así que ahora la policía necesitaba todos los detalles, y afortunadamente Kenny contó todo. Kenny admitió que estaba con Stephanie en la camioneta, y que iban manejando cuando Stephanie le pidió que hiciera una parada para ir al baño. Kenny se detuvo en una zona remota, en un camino de terracería, el mismo camino donde el conductor vio el cuerpo sin vida de Stephanie. Y cuando ella se alejó de Kenny, él vio su oportunidad, sacó su arma y la apuntó directamente hacia ella. Stephanie perdió la vida de inmediato. Luego, Kenny preparó la escena para que pareciera que alguien tenía motivos perversos para el crimen. Y luego se fue de la escena en su camioneta y no miró atrás. La policía estaba sinceramente sorprendida cuando escuchó esto. Kenny, alguien que era parte de la familia Graham, les quitó la felicidad. Pero la policía no sabía que les esperaba otra sorpresa. Verán, Kenny no había terminado de hablar, y cuando le preguntaron por qué atacó a Stephanie, dijo que solo fue un medio para un fin. De hecho, alguien le pidió que sacara a Stephanie del camino. La policía quería saber quién fue la persona que le ordenó a Kenny llevar a cabo este ataque. Y cuando escucharon el nombre, Lisa Graham, los investigadores no podían creer lo que estaban oyendo. La propia mamá de Stephanie era la razón detrás de todo. Ella le había pedido a Kenny que se deshiciera de Stephanie. Y lo que empeora las cosas es que el arma utilizada en el ataque a Stephanie le fue entregada a Kenny por nada menos que Lisa. Esto es difícil de comprender, pero estoy seguro de que te estás preguntando ¿por qué? ¿Por qué una madre tenía algo en contra de su propia hija? Bueno, la única persona que podía responder esto era Lisa misma. La policía vio a Lisa en persona cuando fueron a darle la trágica noticia de la prematura muerte de su hija. Ella estaba devastada, pero ahora la policía veía un panorama completamente distinto. Lisa fue quien orquestó el ataque. Esto llevó a la policía a la casa de los Graham con una orden de cateo en mano.
Una cosa que debes saber es que tanto Lisa como Kevin tenían una buena colección de armas en su casa. Cuando la policía, junto con Kevin, hizo un inventario de las armas, solo faltaba un arma de fuego, y era la de Lisa, la cual finalmente fue encontrada, y luego se comprobó que era la misma arma utilizada en el ataque a Stephanie. Lisa fue arrestada por planear asesinar a su propia hija. Y al principio, Lisa no cooperó con la policía, y estaba empeñada en que no tenía nada que ver con el asesinato de Stephanie. Pero los investigadores sabían que Lisa estaba mintiendo. Y tenían a Kenny para demostrarlo todo. Eventualmente, cuando Lisa no pudo mantener su actuación, confesó. Lisa confesó que Estefanía, y cito, estaba arruinando su vida y que no dudaría en hacer lo impensable. Incluso le suplicó a su esposo, Kevin, que no pagara la fianza de $100,000 de Estefanía porque temía que perderían todo ese dinero. Mira, la razón por la que Estefanía se iba a encontrar con Kenny esa noche era para huir. Tenía un juicio próximamente y tenía miedo de tener que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Esto no le parecía correcto a Lisa. En su cabeza, si Estefanía huía, la fianza de $100,000 recaería sobre los hombros de Lisa y Kevin, y ellos tendrían que lidiar con las consecuencias. Lisa no quería que eso pasara, así que ideó un plan. Lisa contactó a su amigo de toda la vida, Kenny, y los dos hablaron sobre cómo deshacerse de Estefanía. Hasta donde sé, el papá de Estefanía, Kevin, no estaba al tanto de este atroz plan. Él realmente no sabía que su esposa, su amor de la infancia que se convirtió en su pareja, estaba planeando hacer algo tan malicioso. Kenny le dijo a la policía que él y Lisa se conocieron en la biblioteca pública de Columbus, donde durante una de las reuniones ella le prestó el arma y también le dio algo de dinero para asegurarse de que el trabajo se hiciera. Es devastador pensar que una madre estaba planeando todo esto. Pero de todos modos, ambos idearon un plan para atraer a Estefanía con engaños y asegurarse de que todo saliera según lo planeado. Kenny, durante su confesión, dijo que había convencido a Estefanía de que la ayudaría a escapar, proporcionándole un auto. Por eso Estefanía dejó su auto y sus pertenencias con sus amigos, para que no la rastrearan o algo así. Luego, Kenny llevó a Estefanía por la autopista 165 de Alabama y cuando se detuvieron en Bowden Road fue cuando Kenny fue directo y le quitó la vida a Estefanía y luego se fue en su auto de regreso a casa. Así que ahora era momento de condenar a estas personas, que de verdad no sentían ningún remordimiento por acabar con la vida de una joven. Kenny Walton fue el primero y se declaró culpable de los cargos de inmediato. Realmente no hay nada que sugiera lo contrario. El hombre literalmente confesó haber asesinado a alguien que lo veía como a un segundo papá. Kenny Walton fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en junio de 2014. Lisa era la siguiente y debía someterse a una evaluación psicológica. Mira, Lisa ya estaba tomando medicamentos recetados para la esquizofrenia, y los resultados de la evaluación mostraron que a Lisa le diagnosticaron TPT además de esquizofrenia. No sabemos qué causó esto en primer lugar, pero aún así, eso no es excusa para lo que le hizo a su propia hija. Finalmente, Lisa fue considerada cuerda y apta para ser juzgada, y el testigo estrella de su juicio iba a ser su cómplice, Kenny Walton. Él aceptó testificar en contra de Lisa como parte de su acuerdo de culpabilidad. Luego, otro vecino se presentó y también testificó que Lisa le había pedido, cito, encargarse de alguien por $5,000. Literalmente le pidió a más de una persona que mandara matar a su propia hija. No hay nada más siniestro que esto. Lisa finalmente fue declarada culpable y fue sentenciada a muerte en noviembre de 2015. Lisa Graham es la quinta mujer en Alabama que actualmente está en el corredor de la muerte y ha apelado su condena varias veces, pero hasta ahora sigue en pie. La cosa es que, sin importar por lo que estuviera pasando Estefanía en ese momento, no merecía que le quitaran la vida de esa manera, especialmente a manos de las personas en las que confiaba, su propia madre y un amigo cercano de la familia. Estefanía claramente había tomado algunas malas decisiones, y era comprensible que su madre estuviera molesta, enojada e incluso que dejara de tener contacto con ella por un tiempo. Pero acabar con la vida de tu propia hija. Gracias a todos por acompañarnos en otro episodio de Historias de Crímenes Reales. Quiero dar un agradecimiento especial a algunos miembros del canal, incluyendo a Bobby Marie, Mónica Fry, Elmo, Steve Derrico y Sidney Davis.
Si tú también quieres convertirte en miembro del canal, tendrás acceso a nuevos videos a veces días o semanas antes de que se suban al público, y es una excelente manera de apoyar el canal y ayudar. Y aprecio mucho a todos ustedes que han decidido hacerlo. Si quieres unirte, puedes hacer clic en ese gran botón de unirse debajo del video o encontrar un enlace en la descripción. Y no lo olvides, las camisetas de True Crime Stories también ya están disponibles. Puedes conseguir una de ellas en el enlace que está en la descripción. Pero como siempre, si te gustó este video, revisa este otro caso interesante que cubrí y no olvides suscribirte. Es totalmente gratis y solo te mantiene al tanto de todos mis futuros videos. Pero mi nombre es Ty Notts y los veré en el próximo video.